Bien, comencemos entonces conversando eh, acerca de lo que nos dice el programa. Y el primer tema que nos dice es la inflación en las decisiones de inversión y financiamiento, ¿no? ¿Ok? Me olvidé de comentarles que hay en mi canal de YouTube, que se llama José Antonio Olivares Rodríguez, allí hay videos explicativos gratuitos que tienen que ver que tienen que ver con un poco el funcionamiento de las operaciones financieras, ¿ok? Yo asumo que a este nivel ya en que estamos todos, pues lo que se refiere a la movilidad del dinero en el tiempo, a los elementos que están presentes en las operaciones financieras, ustedes ya lo manejan. Este, el tema, por supuesto, de fórmulas, el tema de un poco de matemática financiera, de ingeniería financiera, ya ustedes lo tienen que conocer. Si no, por favor, los invito a que a través de mi canal de YouTube puedan entrar y ver cómo funciona esto de la movilidad del dinero en el tiempo. Hay otra plataforma que también utilizo que se llama TeachRL, teachrl.com, donde yo puedo dejarles por ahí abajo, un poco más adelante, el link, donde también hay un curso gratuito de matemática financiera. ¿Ok? Se los comento porque, bueno, la matemática financiera, pues, es como que la base, es la base de todo esto. Ah, y aquí vamos a utilizar, eh, ¿cómo se llama esto? Vamos a utilizar mucho lenguaje técnico, en donde ya doy por sentado que ustedes saben que es una operación de descuento, una operación de capitalización, que es una tasa de interés, que es el costo de oportunidad del dinero, que es los elementos de periodicidad de los intereses dentro de la operación, dentro de la duración, dentro del elemento temporal de la operación financiera y me parece que caer yo en explicarles esto pues no es el nivel para hacerlo, ¿ok? Ah, bien, entonces los invito a que entren en YouTube y allí lo tienen. También soy muy entusiasta de la creación de contenido en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo, tengo un arroba la pizarra de Olivares. En la pizarra de Olivares pueden conseguir información, contenido, un poco de lo que les comentaba hace rato, ¿no? Finanzas personales, economía, eh, temas, temas de actualidad que tienen que ver con el tema COVID y la economía, algunos live en los cuales me han invitado, yo he estado presente y que hablamos muchos tópicos importantes. ¿Ok? Después de la pandemia no he estado muy activo con ese tema de la pizarra de Olivares, pero bueno, voy a tratar de volverlo a retomar. Ok. Dentro de las consideraciones de la inflación y las decisiones de inversión, Dios santo, pero es que la inflación ha sido un mal que nos tocó llegar hasta la hiperinflación para poderlo entender. Y es que la inflación, que según cifras y según estudios llegó a finales de los años 70 en Venezuela, principios de los 80, mmm, que era una inflación global, porque en la década de los 70 muchos de los países de Europa y Estados Unidos, por supuesto incluidos, vivieron ciclos de inflación, ciclos de inflación. Y era un mal producto inclusive de aquel famoso boom petrolero que hubo en los años 70, que Venezuela se conoció como la Venezuela Saudita, y que nosotros nos aprovechamos de los precios del petróleo eh, para poder tener estos ingresos fiscales extraordinarios. Y hubo toda esta fiesta de despilfarro en proyectos, producto de los gobiernos de turno, que, que trajo como consecuencias el famoso Viernes Negro en el año 83. ¿Okay? Lo cierto del caso es que
de a partir del año 79, 78, 79, la inflación llegó para quedarse. Y era el año 2002, 2003, 2005, 2010 y todavía estamos en presencia de inflación de un dígito, dos dígitos, hasta que llegamos después del año 2015 a estar en niveles de hiperinflación. Y también países de la región, en Latinoamérica, como Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, que vivieron hiperinflaciones en los años 90. Venezuela no lo vivió, pero no fue porque nosotros éramos los gurús de la economía y hacíamos las cosas mejor que otros, no, sino que sencillamente estos países tuvieron que pasar por esos procesos hiperinflacionarios para poder ajustar o poder acomodar su problema monetario y poder a partir de allí sí establecer monedas más sanas, la creación de nuevas monedas y poder convivir en esos ambientes hiperinflacionarios para poder estabilizar más adelante y gracias a Dios hoy día pues son economías más estables, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve en Perú y en el 2010 y un profesor de una escuela de negocio del ESADE, del ESADE me dice que en el Perú una persona cuando se sentaba a comer tenía que pagar el precio del plato por adelantado, porque si capaz a la hora siguiente, cuando ya terminara de comer el comensal y quería pagar, el precio del plato era mayor, porque la hiperinflación eran temas de tiempo, eran temas de minutos en que el precio de los precios subían. Entonces la gente se sentaba a comer, amarraba el precio que aparecía en la carta, pagaba y luego sí podía degustar. Imagínense ustedes. Ah, en estos ejemplos, en el caso nuestro, la hiperinflación no fue tanta, no fue tan así, pero sí era una hiperinflación ajustada por mucho tiempo, por muchos controles de precios que vivimos, que cuando se liberaron los precios, tuvieron, se tuvo que buscar la manera en que la demanda y la oferta pudieran encontrarse y poder establecer precios eh, que pudieran coincidir, ¿okay? Que pudieran llegar a un acuerdo. E inclusive, la dolarización permitió, esta dolarización que hemos vivido ha permitido que esa hiperinflación pues se detenga y ya, desde el punto de vista técnico, pues estamos hablando que la inflación desapareció, la hiperinflación desapareció, perdón, ¿ok? ¿Cuáles son los orígenes? A ver, de acuerdo al programa, a ver, aquí, de acuerdo al programa, la inflación tenemos que ver cuáles son las definiciones y las causas, los valores reales versus nominales en el análisis financiero, las modificaciones en el presupuesto de capital y cambios en el valor presente neto. Pues como ustedes saben, la inflación como definición pues es el crecimiento sostenible de los precios de los bienes y servicios que hacen vida en una economía. Ah, palabras más, palabras menos. ¿Y cuáles son las causas? Pues eh, muchos hablan de que hay dos tipos de causas, ¿ok? Ya vamos a verla. Aquí está. La inflación consiste en la variación del nivel de general de precios de bienes y servicios. La inflación debe de considerarse dentro de la planificación financiera y la información empresarial. Esto es importantísimo porque yo tengo que saber si estoy en un entorno inflacionario o no. Fíjense que actualmente la inflación en Estados Unidos es del 8% y sigue creciendo y ya se preocupa, es decir, está llegando al borde en que se convierte en una inflación de dos dígitos y Estados Unidos tenía más de 20 años que no sufría de estos males. ¿Okay? Sí había inflación, pero una inflación del 2, 3, 4% cuando mucho. Y es que la inflación no es mala. La inflación es una señal de que los precios, hay una presión en los precios producto de una demanda. Y si hay una demanda de esos bienes, pues hay consumo presente en la economía. Y por lo tanto, al haber consumo presente y al haber demanda de bienes y servicios, las empresas ¿qué hacen? Las empresas venden más, las empresas tienen resultados positivos, hay, minimiza el paro, es decir, el desempleo es menor,
Y eso se traduce en economías sanas y en economías libres, en, se traduce en resultados que pueden verse reflejados inclusive en la bolsa de valores. ¿Ok? Yo voy a, como les comenté también, voy a hacer videos cortos para que esto no se ponga tan pesado y poderlo subir a YouTube. El tratamiento contable que se le da a la inflación es la NIC número 29 y se mide mediante la variación del precio de una canasta de bienes. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la inflación? Vamos a hacer aquí un estado.